Buenas tardes con todos los participantes. Ya vamos a comenzar la sesión del día de hoy a cargo del magíster Tomás Caicho Rodríguez, a quien tengo el gusto de presentar el día de hoy para todos los participantes en esta sesión de Zoom y quienes nos siguen a través de la página del Comité Permanente Académico. El día de hoy vamos a desarrollar la primera sesión del curso de Diseño y Validación de Cuestionarios en Salud, que corresponde al tema sobre importancia de la validación de instrumentos en salud. Como lo había hecho mención, esta ponencia va a estar a cargo del magíster Tomás Cacho Rodríguez, quien es justamente docente investigador de la Universidad Privada del Norte, además de psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorando en psicología por la Universidad San Martín de Porres, investigador RENACIT, el grupo Carlos Monge II, y además cuenta con una maestría en psicología educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más, agradecer justamente la presentación del doctor y dejando este espacio a su disposición. Gracias, muchas gracias por la presentación y también por la invitación a dar como que apertura a este curso. Como bien lo dijeron en la presentación, en realidad el día de hoy es básicamente un tema como introductorio, ¿ya? A toda la temática que en realidad ustedes van a observar a lo largo de las diferentes semanas en el curso, tanto desde una perspectiva teórica, como también de una perspectiva práctica, ¿no? Con profesionales de diferentes universidades y que tienen mucha experiencia en esta temática de validación de instrumentos en el campo de la salud, como también en otras áreas del conocimiento, en realidad, ¿sí? Voy a empezar a compartir. Yo en realidad soy una persona de muy pocas palabras. No estoy tan acostumbrado a hablar tanto en realidad. Así que, más que todo, me gusta conversar. Así que, en este sentido, pues, hablaré un poco acerca de la importancia de algunos tópicos que ustedes van a ver, ¿ya? A lo largo del curso. Y bueno, y luego me gustaría más que todo conversar, si tienen algunas dudas, y si yo puedo despejar esas dudas con, bueno, algunas preguntas referentes a lo que ustedes van a trabajar, ¿ya? Vamos a comenzar con algo sumamente importante, ¿ya? Que es una diferenciación, ¿ya? Una diferenciación de algunos términos. Voy a poner esto en grande. Bien. Algo que muchas veces nos preguntamos, ¿ya? Nosotros es, ¿cuál es la diferencia entre escalas, inventarios y cuestionarios? ¿Ya? Son tres términos que muchas veces, pues, están dentro de nuestro vocabulario cuando hablamos de este tema de validación. Ustedes habrán escuchado que en algunos casos se habla de validación de escalas, en otros casos de validación de inventarios, o en otros también de validación de cuestionarios. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia? Un compañero mío, muy buen amigo, el doctor José Ventura León, el año pasado, pues, publicó un pequeño letter, pequeño en cuanto a extensión, pero importante en cuanto a contenido, sobre esta temática. Y es importante poder diferenciarlo, ¿ya? Bueno, esta es la letter, tienen la cita ahí, o la referencia, perdón, ¿ya? En la letter, José señala que en realidad hay diferentes definiciones para cada uno de ellos, de estos tres términos, ¿ya? Él coloca esta tabla, ¿ya? En la cual ustedes pueden observar pues, que para escala hay por lo menos 4 definiciones, para cuestionario hay 2 definiciones, o una definición, perdón, y para inventario podemos encontrar como 2 o 3 definiciones. Hay diferentes definiciones. En realidad, luego del breve análisis que hace el doctor Ventura, pues él llega a la conclusión que en realidad una escala es un conjunto de afirmaciones respecto a las cuales una persona, yo, ustedes, está de acuerdo o no, ¿ya? Estas afirmaciones están organizadas en una respuesta ordenada, ¿ya? En diferentes tipos de respuesta, pero estas respuestas son ordenadas, y que pueden tener expresiones de frecuencia, como nunca, a veces, casi siempre, siempre, eso ustedes lo van a ver también en las temáticas. Pueden también
estar ordenadas en expresiones de intensidad o dificultad, ¿no? Nada, poco, mucho, y que básicamente estas escalas son muy utilizadas con frecuencia para la medición de ciertas actitudes y que utilizan pues básicamente una lógica de una escala tipo Likert, ¿no? En el caso del inventario, pues es una lista ordenada de bienes, objetos, que en el ámbito de la medición pues hace referencia a un listado, una lista ya sea de rasgos, de actitudes, de preferencias o de habilidades de una conducta o personalidad, aunque bueno, su uso frecuente también acontece en ámbitos clínicos, ¿no? Como un listado de síntomas o problemas que el individuo debe señalar que ocurre en él o no ocurre en él, ¿no? Mientras que el cuestionario es un instrumento que está compuesto por un conjunto de preguntas que tiene como objetivo averiguar algo de índole más personal, como la personalidad de un individuo, ¿ya? Cuyas alternativas pueden variar entre verdadero y falso, o cualquier expresión de respuesta que refleje, pues, una dicotomía como sí, no, como, perdón, como acuerdo, desacuerdo, entre otras, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Resulta un poco difícil, como dice mencionado también, resulta un poco difícil establecer una diferencia clara básicamente entre estos dos últimos términos, que son inventario y cuestionario. ¿Por qué? Porque su uso se ha realizado de manera indiscriminada a nivel de test pues, psicológicos de personalidad, ¿ya? Pero es algo importante a poder tener en consideración esta diferenciación. A nivel conceptual es muy valiosa. Otra cosa que ustedes van a ver, ¿ya? A lo largo del curso son otros dos términos importantes, que son medir y evaluar. El mismo autor Ventura, uno de los mejores psicómetras que tiene nuestro país, pues escribió también otra letra que tiene por título medir o evaluar, una diferencia necesaria. Entonces, él hace esta diferenciación, ¿no? Medir básicamente es un conjunto de normas para asignar números a objetos, ¿ya? De modo tal que estos números pues representen o reflejen cantidades, ¿no? Cantidades de atributos, ¿ya? Por eso podemos medir, por ejemplo, la talla, el peso, etc. Desde un punto de vista psicológico, yo soy psicólogo, ¿ya? También se pueden medir ciertos atributos psicológicos, pero no de una manera directa, sino de una manera indirecta, ¿ya? Porque, bueno, en psicología trabajamos con constructos psicológicos, pero se pueden medir de una manera indirecta a partir, pues, de ciertos comportamientos. En otras ciencias de la salud sí hay una medición un poco más directa, ¿no? De algunos síntomas específicos. Mientras que evaluar, ¿ya? Es básicamente un proceso donde el evaluador, ustedes, nosotros, fija el valor de algo, ¿ya? Es decir, aquello debido a que en la evaluación se requiere un juicio de expertos quien va a integrar y valorar la información recogida, ¿sí? Por eso que cuando nosotros hablamos de evaluación, hablamos de todo un proceso en donde los tests son una herramienta dentro de este proceso de evaluación, pero que se complementan pues con otras herramientas, como es la observación clínica, como es la entrevista clínica, etc. ¿Sí? Entonces, son dos términos importantes que ustedes ya más a fondo también van a tocar a lo largo del curso, ¿ya? Pero es importante, pues, tenerlos en consideración, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de validar un instrumento, la importancia básica es que ese instrumento tiene que tener ciertas propiedades psicométricas básicas para yo poder utilizarlo como una medida de algo, ¿sí? Una medida de algún síntoma fisiológico o psicológico, ¿sí? Pero para esto, ¿ya? Tiene que cumplir con ciertas características psicométricas básicas, como yo mencioné, ¿ya? Esas características psicométricas básicas se conocen como validez y fiabilidad. Antes de entrar a ello, ¿ya? Es importante tener en consideración que el proceso de validación de un test, ¿ya? No se restringe solamente a la parte estadística, como muchas veces se considera, ¿ya? Más bien, es todo un proceso. Este cuadro, este gráfico, nos permite a nosotros observar cuál es el proceso para el diseño de una validación, bueno, de una adaptación y o validación de un instrumento, en donde se comienza de abajo hacia arriba, ¿ya?
con un análisis de equivalencia, una revisión conceptual, es decir, de lo que yo estoy, de la variable que yo estoy evaluando, una revisión escalar, es decir, del tipo de escala de respuesta que yo voy a utilizar, de las normas que yo voy a utilizar, una evaluación también lingüística, si los términos son adecuados, si son comprendidos de la misma manera por todos los usuarios. Si yo estoy adaptando, habrá un proceso de traducción también, cuáles son los pasos para esa traducción. Hay una evaluación de la representatividad del constructo, es decir, si el constructo que yo estoy evaluando se encuentra representado de manera adecuada por los ítems o las preguntas, ¿ya? Hay que tener también en consideración la elección de la población objetivo, es decir, la elección de los participantes del estudio, y finalmente están los análisis estadísticos, como último paso, ¿sí? Pero fíjense que antes de ello hay muchas otras cuestiones previas, incluso cuestiones teóricas importantes a tener en consideración antes de realizar el estudio de una validación de un instrumento, ¿ya? Entonces eso es muy importante tenerlo en consideración, porque muchas veces yo he escuchado que cuando algunas personas hablan de validación de test, de frente pasan a un tema pues netamente estadístico, cuando hay algunos análisis conceptuales que son importantes de realizar previamente, ¿ya? ¿Sí? Habíamos dicho que para que nosotros podamos utilizar un instrumento, ¿ya?, se necesitan pues que ese instrumento tenga algunas características psicométricas básicas. Uno de ellos es la validez, ¿correcto? Tradicionalmente se ha escuchado o se ha entendido que cuando se habla del término validez, se menciona pues que la validez es lo que, si el test mide lo que dice medir, ¿no? Si el test mide lo que dice medir, quiere decir que, bueno, ese test es válido, ¿ya? En base a esta definición, en realidad, que es una definición antigua de la década de los 40 o 50 del siglo pasado, ¿ya?, se han realizado pues una serie de tipos de validez, ¿no?, y que responden a ciertas preguntas específicas, ¿ya? Entonces, si mi pregunta es si la redacción de los ítems, o si los ítems corresponden al constructo que yo estoy midiendo, o la variable que yo estoy midiendo, entonces hablaría pues de una validez de contenido, ¿no?, a partir del cual pues yo podría ir analizándolo en función a los porcentajes de acierto, calculando una V de Aiken, por ejemplo, etc. Si mi pregunta fuese, oye, ¿hay relación con un criterio externo? Entonces yo hablaría de una validez de criterio. Dentro de esta validez de criterio podría hablar acerca de una validez concurrente y una validez predictiva. Si mi pregunta es, ¿el constructo que se está midiendo posee una estructura? Entonces estaría hablando yo de una validez factorial, que en términos ya metodológicos podría yo evaluarla a partir de un análisis factorial exploratorio o un análisis factorial confirmatorio. Ojo que estas cosas en el curso se van a hablar, ¿no?, con las diferentes personalidades que ustedes van a tener acá. Y si mi pregunta fuese, ¿existe relación con constructos similares? Es decir, mi test tiene relación con otros constructos, entonces estaríamos hablando de una validez pues convergente, ¿ya? En realidad todo esto se estuvo trabajando hasta hace unos 20, 30 años, pero en realidad ya no es correcto. Ya no existen tipos de validez, sino existen en realidad fuentes de evidencia de validez. Esto es algo muy importante tenerlo en consideración, ¿ya? Entonces no existen tipos de validez, no existe validez de contenido, validez de criterio, validez factorial o validez convergente, sino existen lo que se denominan pues evidencias de validez, ¿sí? Las preguntas no se preocupen que las contestamos al final sin ningún problema, ¿ya? Pero igual, si tienen alguna pregunta, ustedes lo pueden dejar en el chat para contestarlas luego, ¿ya? Bien, sigamos entonces. En ese sentido, hoy en día pues se habla de fuentes de evidencia de validez, y en realidad la validez se conceptualiza como el grado en que la teoría y los datos disponibles, ¿ya?, estas dos cosas, pues, tanto la teoría como también los datos que yo he recogido, dan soporte a la interpretación de las puntuaciones de un test para un uso específico. Entonces aquí hay mucho que analizar en realidad, ¿ya? Uno, la validez no solamente es un número, ¿ya? Si no hay un índice de validez, como en una oportunidad vi en unos artículos y escuché incluso en algunas conferencias, ¿ya? No hay un índice de validez, ¿sí? No hay un número que te diga este instrumento es válido o no, ¿sí? Más bien
la validez está en términos de grado, ¿ya? ¿En función a qué? A la teoría y a los datos. La evaluación de la teoría y los datos te permite a ti decir si es que va a haber una adecuada interpretación de las puntuaciones del test. O sea, no es el test en sí, o no es el puntaje en sí, sino es la interpretación derivada de esa puntuación. Y ojo, para un uso específico, ¿ya? Entonces, un test tú puedes utilizarlo para investigación, un test tú puedes utilizarlo para un diagnóstico clínico. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al uso que tú le das, pues hay ciertas flexibilidades o no, ¿ya? Por, por ejemplo, se dice que para que un instrumento puede ser utilizado en un diagnóstico clínico, ¿ya? Tendría que tener una fiabilidad, por ejemplo, de punto 90 para arriba en función a un coeficiente de confiabilidad. Y cuando se utiliza para investigación, suficiente con un punto 70 hacia arriba, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta el uso que se le da al instrumento, ¿no? El profesor Ventura, obviamente, lo voy a nombrar bastante a mi buen amigo José, porque en realidad, como dije, es uno de los más importantes investigadores en psicometría en nuestro país. Él, en este artículo, que se publicado en la revista peruana de Historia de la Psicología, pues hace una revisión histórica acerca del concepto de validez, ¿no? Donde pasa revisión a todos los diferentes conceptos hasta llegar a la definición actual, que es la que yo les he venido mencionando. Yo les recomiendo que si están interesados puedan revisar este muy buen artículo que está en acceso libre, ¿ya? Para que tengan una idea de cuál ha sido el discurrir del concepto de validez a lo largo de las décadas entre el ciclo pasado y este ciclo, ¿ya? Con respecto a la fiabilidad, también la fiabilidad básicamente hace referencia a la precisión de la medición, y al igual que la validez, no hay una sola fuente de validez, de evidencia de validez, sino hay diferentes, pues, tipos de confiabilidad. Me estoy olvidando de algo, me disculparán, me pasé esto. En base a esa definición de validez existen 5 tipos de evidencia, ¿ya? Existe la evidencia de validez basada en el contenido del test, existe la evidencia de validez basada en el proceso de respuesta de los ítems, evidencia de validez basada en la estructura interna, la evidencia basada en la relación con otras variables y la evidencia basada en las consecuencias de la aplicación del test, ¿ya? No son tipos, son fuentes de evidencia, ¿ya? Entonces, las evidencias basadas en el contenido hacen referencia, pues, a si el contenido de los ítems, pues, representan adecuadamente la variable que yo voy a evaluar. La evidencia basada en los procesos de respuesta es un proceso más cognitivo, en realidad, ¿no? En el cual, pues, emana a partir de preguntar a las personas cuál ha sido el proceso cognitivo que han utilizado para poder identificar o seleccionar una opción de respuesta determinada. La evidencia basada en la estructura interna, en cuántas dimensiones está conformada, cuántas dimensiones o factores está conformado el instrumento que yo estoy utilizando. Puede ser un instrumento unidimensional, es decir, que mide una sola cosa, o puede ser un instrumento multidimensional, así que tenga 2 dimensiones, 3 dimensiones. Justo yo, en este momento, antes de entrar aquí, estaba terminando de dar algunas pinceladas finales a un artículo sobre miedo al COVID, ¿no? O sea, hemos hecho un proceso de invarianza en 7 países sobre una escala de miedo al COVID, y que esta escala de miedo al COVID es bidimensional, tiene 2 dimensiones, ¿no? Una dimensión emocional del miedo y una dimensión fisiológica del miedo. Entonces, estas fuentes de evidencia basada en la estructura interna está relacionado a eso, ¿ya? A la estructura interna del instrumento. La evidencia basada en relación con otras variables, que puede ser de tipo concurrente o predictivo, y la evidencia basada en las consecuencias, cuáles serán las consecuencias de la aplicación del test, ¿no? Entonces, todo eso también ustedes lo van a ver, pero es bueno poder tenerlo presente inicialmente. Estaba aquí en lo de confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, podemos hablar de diferentes maneras de poder estimar la fiabilidad, ¿ya? La manera más común, digamos así, es mediante el método de consistencia interna, que responde a la pregunta si es que los ítems son coherentes y congruentes entre ellos y con el total de las puntuaciones. Para eso hay diferentes coeficientes, en realidad. El más común o el más tradicional es un coeficiente alfa, que tiene algunas limitaciones, y que también tiene limitaciones y también se utiliza para casos específicos.
y también el coeficiente omega, que también tiene ciertas limitaciones y que también se utiliza para casos específicos. También hay otro método, el método TRTES, ¿ya?, que responde a las preguntas si las puntuaciones son estables en el tiempo, ¿ya? Es decir, yo tomo un test A en el momento 1 y el mismo test A en el momento 2, hago una correlación y si esas puntuaciones correlacionan, ¿ya?, entonces quiere decir que se mantienen básicamente estables las puntuaciones. Y también existe el método de pruebas paralelas, que responde a la pregunta si las mediciones van a ser las mismas luego de la aplicación de versiones similares del test, ¿ya? Es decir, tener dos versiones similares de un mismo test, como una versión A y una versión B, ¿ya? Se aplica una versión A en un momento 1, se aplica la versión B en un momento 2, se correlacionan, y si hay una fuerte correlación, quiere decir pues que hay cierta fiabilidad bajo el método de pruebas paralelas. En algunos casos, algunos estudios, por ejemplo, estiman todos, ¿no?, o por lo menos los dos primeros, ¿ya?, o en algunos casos solamente basta con reportar la fiabilidad mediante el método de consistencia interna, que es lo más común, ¿ya? El propio doctor Ventura escribió también otra letra acerca de si es el final de la alfa de Cronbach. Eso es muy importante tenerlo en consideración en realidad, porque, como dije, pues el alfa de Cronbach para algunos tiene ciertas limitaciones, para otros aún se puede utilizar, ¿ya?, y se sigue utilizando en algunos estudios, pero él en este breve artículo pues hace una revisión si verdaderamente es el final o no, ¿ya?, o si pues aún se puede seguir utilizando este importante y también tradicional coeficiente, ¿ya? Aún así, conjunto con el profesor Ventura escribimos hace 3 años también una letra muy pequeña sobre el coeficiente omega, ¿no? Es un método alternativo para la estimación de la fiabilidad que en ciencias de la salud, específicamente en psicología, en educación, ¿ya?, en enfermería también se viene utilizando, ¿sí? El coeficiente omega básicamente está centrado en la estimación de la fiabilidad a partir de las cargas factoriales, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues, se sugiere que es un coeficiente mucho más preciso para la estimación de la fiabilidad. El problema con el alfa de Cronbach es que hay varios supuestos que uno tiene que, pues, evaluar antes de utilizarlo, ¿no? El supuesto de la unidimensionalidad, ¿ya? El alfa de Cronbach básicamente se utiliza para medidas unidimensionales que miden una sola cosa. Es por eso que no se puede sacar un alfa total si tienes varias dimensiones, ¿no? Yo he visto esto en varios estudios, lo cual es un error, ¿correcto? Que si una escala tiene 3 dimensiones, saca un alfa total, es decir, para todo el instrumento, cuando teóricamente o conceptualmente eso no es posible. Luego está el supuesto de la Tau equivalencia, ¿no? Si probar un modelo en donde las cargas factoriales son iguales, si se el modelo ajusta, bueno, se puede utilizar. El supuesto de la ausencia también de errores correlacionados, por mencionar 3 de los muchos supuestos que tiene el alfa de Cronbach para poder ser utilizado, ¿no? Eso en la clase específica sobre fiabilidad, ustedes podrán conversarlo y verlo con el profesor a cargo, pero es importante, como digo, poder verlo. Y bueno, pues yo también propuso un método para poder estimar intervalos de confianza para el coeficiente omega. Entonces, en realidad el uso del coeficiente omega se está popularizando y generalizando en estudios psicométricos, en estudios de validación en diferentes lados del mundo. Incluso este artículo de aquí, a pesar de estar en español, pues es uno de los más citados que nosotros tenemos en realidad, y creo que es uno de los pocos artículos breves sobre el coeficiente en idioma español, ¿no? Validar un instrumento, como ya dijimos, es importante para poder, pues, obtener información sobre diferentes variables, ¿ya? Nos va a servir para el diagnóstico clínico, nos va a servir para investigación, ¿correcto? Y en este campo de investigación, yo no soy investigador, no soy clínico específicamente, pues hay un tema muy importante a tomar en cuenta. Muchos de nosotros hemos realizado estudios con diferentes tipos de escalas dentro de diferentes profesiones
de la salud, y hemos realizado comparaciones con esa escala. Hemos comparado diversos síntomas depresivos entre hombres y mujeres, hemos evaluado diferentes ¿qué más? Trastornos de sueño entre, no sé, entre ancianos, adultos y adolescentes, ¿ya? En general, hemos evaluado nuestras variables entre diferentes grupos, ¿ya? Pero la pregunta aquí es si es que al realizar esas comparaciones y al utilizar los instrumentos, esos instrumentos están libres de sesgo, y si no están a favor de un grupo a comparación de otros, ¿ya? Si es que el instrumento y lo que mide el instrumento se entiende de la misma manera entre los diferentes grupos. Solamente si yo tengo una certeza de que la variable o el constructo que yo estoy evaluando es entendido de la misma manera por los diferentes grupos, ¿ya?, por los cuales yo estoy trabajando, entonces es solamente ahí que yo podría realizar esa comparación. Si yo no tengo esa certeza previa, entonces entraría en duda de que si verdaderamente los resultados son un reflejo de la diferencia real entre los grupos, o si es resultado de un problema, pues, del instrumento, un problema de sesgo propio del instrumento y no de los grupos. Es así que entramos a un tema muy importante, que es el tema, pues, de la invarianza factorial. Yo escribí también una pequeña letra acerca de la importancia del análisis de la invarianza factorial en estudios comparativos en ciencia de la salud, ¿ya? En 2017, en Educación Médica Superior, una revista cubana, en la cual, pues, discutimos un poco la importancia y algunos patrones conceptuales acerca de esto, ¿ya? Asimismo, también, junto con otros compañeros, escribimos con el profesor Ventura y el profesor Barbosa, escribimos también esta letra acerca de si son necesarios los instrumentos equitativos, ¿no? Básicamente, la invarianza factorial, pues, hace suponer o evalúa si es que la estructura del instrumento que yo estoy utilizando es entendido de la misma manera entre dos grupos, en este caso entre grupo de hombres y entre grupo de mujeres, ¿ya? Si el grupo de hombres entiende, ¿ya?, el instrumento en las mismas dos dimensiones, emocional y cognitiva, que el grupo de mujeres. Para esto, hay una serie de procesos, en realidad, que se realizan, ¿ya?, que se denominan, pues, análisis factoriales confirmatorios multigrupos. De repente, en alguno de los temas se podría trabajar algo tangencialmente, ¿ya?, es probando ciertos modelos un poco más restrictivos, en realidad, ¿ya? No quiero entrar mucho en detalle, ¿correcto?, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿ya?, que no solamente es importante que el instrumento tenga evidencias de validez, que tenga evidencias de fiabilidad, sino también que si yo quiero utilizar el instrumento para realizar alguna comparación dentro de un estudio en particular, entonces ese instrumento tendría también que probar la invarianza factorial entre los grupos que yo quiero evaluar, ¿ya? Entonces eso es algo muy, muy, pero muy importante a tomar en consideración. No es algo nuevo, ojo, no es algo nuevo, ¿ya? La invarianza factorial viene de la década de los fines de los 80, si mal no me equivoco, del siglo pasado, en realidad, ¿ya? Pero en nuestro país, básicamente, pues en los últimos menos de 10 años, menos incluso 5 años, 6 años, es que se viene trabajando y se viene proponiendo, ¿ya?, la evaluación de la invarianza factorial como un resultado complementario a las evidencias de validez y las evidencias de confiabilidad, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Y eso está en relación a lo que nosotros decíamos cuando hablábamos acerca de la definición de validez, referida a un uso específico. Entonces nosotros podemos evaluar un instrumento y utilizarlo en función a un uso específico, ¿ya? Un último tema que yo quiero tocar aquí, y creo que es importante ver ese tema en relación a las validaciones, ¿ya?, es el tema de los instrumentos breves. ¿Sí? ¿Por qué es importante validar instrumentos breves? Instrumentos cortos, de pocas preguntas, ¿ya? Hay diferentes cosas, en realidad. Uno, nos ahorramos tiempo, ¿ya? Tiempo en aplicación. En el ámbito clínico, les comprenderán que hay muy poco tiempo, ¿ya?, para que una persona o un paciente
pueda pues contestar una serie de preguntas, un listado de síntomas, ¿ya? Enorme, ¿sí? Incluso hay mucho menos tiempo en el contexto público, en el contexto privado, ¿no? ¿Sí? Eh, el tener menos ítems, el que una prueba tenga menos ítems, pues facilita el que no existan ítems que son redundantes. Cuando hay muchas preguntas, muchas de estas preguntas pueden ser redundantes entre sí, ¿ya? Pueden también aminorar el cansancio de la persona al contestar las preguntas, ¿cierto? ¿Quién no de nosotros en algún momento ha sido evaluado y ha sido evaluado con instrumentos que tienen 40, 50, 60, 70 preguntas, incluso el instrumento tiene más de 100 preguntas, ¿ya? Y muchas veces, pues, nos sentimos aburridos y cansados de poder contestar de esa cantidad de preguntas y ya casi al final, en algunas ocasiones, hasta se han contestado por contestar simplemente, ¿ya? Entonces, el tener ítems, perdón, el tener escalas cortas con pocos ítems, entonces disminuye el cansancio, ¿ya? Facilita o aumenta la tasa de respuesta, es decir, la persona tiene una mayor probabilidad de poder responder las preguntas, ¿sí? También puede ser utilizado en estudios epidemiológicos a gran escala. Como son escalas muy cortas, entonces pueden ser integradas con otras escalas en estudios epidemiológicos. Nosotros hemos realizado diferentes investigaciones con escalas cortas, ¿ya? Por ejemplo, escalas cortas para medir la preocupación por el cáncer, una escala de 6 preguntas. Este del medio es el último artículo que ha sido publicado en Data Study, ¿no? Sobre una escala breve para medir el miedo al COVID, ¿ya? De 5 preguntas. E incluso hemos pues validado también, hemos dado evidencias de validez y confiabilidad a una sola pregunta, un ítem único para valorar la preocupación por el cáncer, es decir, una sola pregunta para evaluar o valorar la preocupación por el cáncer, ¿ya? Es muy importante también tener en consideración esto. Ojo, las escalas también breves son útiles en un contexto en particular, ¿ya? Son útiles, por ejemplo, en investigación, ¿ya? Son útiles para probar modelos, ¿ya? Son útiles como medida de screening o de rastreo inicial, rastreo rápido, inicial, ¿ya? Que se puede, pues, tomar a un paciente rápidamente, ¿ya? Para ver si tiene alguna tendencia a la preocupación o alguna tendencia al miedo y a partir de ello poder seleccionar a aquellas personas que tienen puntajes altos en esas pruebas cortas y luego a estas mismas personas poder realizar una evaluación mucho más profunda, ¿ya? ¿Sí? Pero si yo quiero realizar un diagnóstico clínico profundo, entonces pues complementaré estas escalas cortas con otras preguntas, ¿no? Que sean mucho más profundas o que abarquen también otros aspectos que yo quiero evaluar, ¿ya? Entonces, las escalas cortas tienen su utilidad, ¿ya? Tienen su utilidad específica, ¿sí? Pero también tienen sus limitaciones, como todo en la vida, ¿correcto? Entonces, hay que valorar el uso de estas escalas cortas en función a sus limitaciones y también en función a sus potencialidades, ¿ya? Entonces, esos son algunos temas que ustedes van a ver a lo largo del curso, ¿ya? Que van a ustedes poder eh, practicar también, ¿ya? Con algunos software específicos, y creo que va a ser de mucha utilidad, ¿ya? La validación de instrumentos requiere, ¿ya? Un proceso muy específico de trabajo, ¿ya? No es una cuestión sencilla y fácil de hacer, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, en mi campo, en el campo de la psicología, de la salud mental en general, que incluso, colegas míos, que incluso se vanaglorian, por ejemplo, de poder realizar o crear instrumentos, no digo validar, ojo, sino crear instrumentos en pocas semanas, ¿ya? Que tienen más de 50, 60 test creados, ¿ya? Pero que cuando uno revisa esos instrumentos tienen muchísimas falencias conceptuales, metodológicas, ¿ya? Que pues hacen muy poco viable su uso, ¿ya? La validación no es un juego, ¿sí? Y no es un juego, ¿por qué? Porque a partir de eso,
nosotros obtenemos información para que junto con otras informaciones derivadas de otros medios podamos tomar una decisión. Ojo, con un instrumento tú no tomas una decisión, es un conjunto de información, ¿ya? La cual te lleva a tomar una decisión. Y dentro de ese conjunto de información está la derivada de los instrumentos de medición, ¿ya? O de los test, ¿correcto? Entonces, pero he ahí la importancia. Vamos a utilizar la información derivada de ese instrumento para tomar decisiones, ya sea tomar decisiones en el ámbito clínico o ya sea tomar decisiones en el ámbito de la investigación. Entonces, se debe realizar un proceso adecuado de validación. Lamentablemente se piensa que eh, la validación de instrumentos es algo muy simple, muy rápido, cuando no lo es. Muchas veces solo realizan, por ejemplo, una evidencia basada en el contenido, es decir, evalúan el contenido de los ítems y ya está, listo. Cuando ese proceso es importante, sí, pero no es suficiente. ¿Ya? Repito nuevamente, hacer la validación de contenido, por ejemplo, es importante, sí, pero no es suficiente para yo decir que pues, mi instrumento presenta evidencias de validez, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, espero que en realidad ustedes el curso lo tomen con la mayor conciencia posible, ¿ya? Y aprovechen pues, a los colegas que van a estar dictando todos estos diferentes temas referidos a la validez, a la fiabilidad, ¿no? Y a otros temas que en algunos casos yo he tocado aquí de manera un poco tangencial, ¿sí? Entonces, básicamente es ello. Como dije, a mí me gusta más que todo conversar, más que yo ser parte de la persona que explica todo, ¿ya? Y en ese sentido, pues, me gustaría como que escucharlos ustedes, ver qué preguntas tienen respecto a alguna de las temáticas que yo he brindado acá, o alguna otra duda que ustedes tengan. ¿Sí? No sé si voy leyendo de repente algunas Sí, Magíster, preguntas. puede revisarlas o si prefiere también la podemos ir alcanzando, ya que también hay consultas a través del Facebook. Ya, yo leo, bueno, Ya, normal. comienzo leyendo las preguntas de Ajá, acá del chat y aquí ya. tú lees otro. Por ejemplo, aquí, Juan Carlos Palomino dice que es un constructo realmente, bueno, un constructo es una construcción teórica, ¿no? Yo hablaba de esto, bueno, me disculparán de repente, tengo el sesgo de que soy psicólogo, entonces en psicología trabajamos con muchos constructos psicológicos, ¿no? Que son construcciones teóricas que nosotros evaluamos. Eh, Estas construcciones teóricas están referidas pues a, por ejemplo, el amor, el pensamiento, la creatividad, etcétera, ¿no? Sí, son construcciones teóricas, pero que se expresan a partir de ciertos comportamientos específicos, ¿no? La ansiedad, la depresión también, ¿no? Se expresan a través de ciertos síntomas específicos. Entonces, estos síntomas específicos los nosotros evaluamos, ¿no? E inferimos de manera indirecta que una persona pues, puede tener una alta ansiedad, altos síntomas depresivos, que puede amar, ser creativa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un constructo psicológico. Christopher me dice, en los casos de adaptación cultural y traducción de instrumentos originales ya validados, ¿qué tan diferente es el proceso de validación? Ya, acá hay un punto muy interesante, ¿no? Si ya tu instrumento está validado, ¿no? Y lo vas a utilizar pues en una población similar, de similares características a la validación que tú estás tomando en consideración, ya no es necesario, ¿no? Simplemente es aplicar el instrumento y ya. Pero aquí hay un punto muy interesante, porque en realidad los instrumentos están desarrollados para un uso específico y también para una población específica, ¿ya? Entonces, no es bueno esto de, por ejemplo, si un instrumento ha sido creado específicamente, por ejemplo, para evaluar el bienestar en adultos mayores, yo utilice ese mismo instrumento para poder evaluar el bienestar en adolescentes, o para poder evaluar el bienestar en personas adultas, no adultos mayores, sino adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque las preguntas, los ítems, pues están dirigidos originalmente a una población adulta mayor, ¿no? Y utilizarlo en una población adolescente, entonces ahí puede haber grandes diferencias. ¿Correcto? Pero si tú vas a utilizar una población de las similares características a la validación que estás tomando en consideración, entonces no va a haber ningún inconveniente, no hay necesidad de poder hacer un proceso de validación.
Es lo que me pasó una vez cuando yo fui jurado de tesis en una universidad X en provincia. Entonces, pues había, por ejemplo, 3 tesis, ¿ya? Que era la validación del mismo instrumento, pero, por ejemplo, la tesis 1 era la validación en el distrito, no sé, en el distrito del Rosario. Luego, la tesis 2 era la validación del mismo instrumento en el distrito del Carmen. Y la tesis 3 era la validación del mismo instrumento en el distrito Corazón de Jesús, ¿ya? Y esos distritos, pues eran casi contiguos, estaban dentro de la misma provincia. Entonces, hacer una validación de ese tipo para cada distrito en específico es totalmente una pérdida de tiempo en realidad, ¿no? Porque comparten las mismas características, a no ser que sean distritos de muy, pero muy marcadas diferencias, ¿ya? De ahí, respecto a la traducción de instrumentos, Carlos dice, respecto a la traducción de instrumentos, en la parte de validación de expertos hay un número mínimo de expertos. Es un tema muy controversial, en realidad. No hay un número específico, ¿ya? Algunos dicen 5, otros dicen 10, otros dicen 15 expertos, ¿ya? No hay un número. Mientras más, mejor, en realidad, ¿ya? También hay mucha controversia en cuanto a las características que estos jueces expertos deberían tener, ¿no? Es decir, ¿qué es un juez experto? Es una pregunta muy importante. ¿Qué es un juez experto? Un juez experto es aquel que solamente es experto en cuanto a investigación, o también es experto en cuanto a la temática que está midiendo el instrumento, ¿ya? Entonces, o tengo que tener jueces expertos con ambas características, importantes en investigación y también importantes en cuanto a que trabajen dentro de la temática que está relacionado a mi test, ¿ya? Que debe tener experiencia previa en cuanto a ese tipo de evaluaciones, debe tener, no sé, grados académicos, debe ser doctor, magíster, tiene que tener especialidades, ¿no? Entonces, no hay algo como que totalmente de acuerdo en cuanto a esto. Otro punto importante en ese sentido es que, por ejemplo, también se deben tener en consideración que muchas veces también se debe evaluar algunas características de los ítems, no solo a partir de jueces, sino también a partir de una muestra como piloto, ¿ya? De similares características a la población final, ¿ya? A la población final, que es algo que es muy importante, ¿no? Ojo que esta población piloto podría evaluar, por ejemplo, la representatividad, si es que los ítems están bien redactados o no, pero no necesariamente pues que si están muy bien representados conceptualmente, porque no tienen pues las herramientas conceptuales para poder hacer ese tipo de evaluación, pero sí es que los ítems están redactados de una manera adecuada que se pueda comprender, ¿ya? Max Jonathan Palomino dice, ¿cuántas personas como máximo pueden trabajar en la validación de un instrumento? No entiendo bien la pregunta, si es cuántas personas como máximo pueden trabajar en la validación, es decir, cuántas personas dentro del equipo pueden validar un instrumento, o cuántas personas son parte de la muestra dentro de un estudio de validación. Max Jonathan Palomino. No entiendo bien la pregunta. Si es cuántas personas de mi equipo, es decir, del equipo de investigación. Ah, ya, sí, dentro del equipo. Va, no, hoy en día no se puede trabajar, es decir, un estudio, sea cual sea, ojo, no solamente un estudio de validación, sino un estudio en general, sea cual sea, no se puede trabajar con una sola persona, es un equipo. Ahora, el número de participantes de ese equipo, bueno, va a variar en función a muchas características. Por ejemplo, este estudio de aquí que yo les mostraba, el estudio de Argentina, que lo vuelvo a compartir, chiquito, ¿ya? El estudio de Argentina, este de acá, el de la validación de la escala de miedo al COVID, pues está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con 9 personas, ¿sí? Con 9 personas. El estudio que yo estoy ahorita desarrollando, ¿ya? Que es este de acá, que es un modelo de invarianza de la misma escala, pero en 7 países, entonces tiene creo que como 15 autores, ¿no? O sea, dentro del equipo somos 15 en realidad, ¿ya? Entonces, es variable, ya depende del jefe del equipo, en este caso, bueno, mi persona en estos dos estudios, que pueda, pues, dinamizar y conjugar adecuadamente todas las habilidades de los miembros del equipo, ¿no?
Juan Carlos, si desea realizar la confección de un instrumento, el número de preguntas dependerá de las dimensiones del constructo. Claro, se sugiere realizar todo un banco de preguntas en función, no tanto a las dimensiones, sino a los indicadores. Es decir, cuando tú construyes un instrumento, lo que haces es una definición conceptual del constructo o de la variable que tú quieres evaluar. A partir de eso, evalúas si el instrumento tiene dimensiones o no, ¿ya? Y a partir de esas dimensiones, identificas indicadores, que son los indicadores objetivos o medibles. Y a partir de esos indicadores, elaboras tú los ítems, ¿ya? Entonces, una dimensión puede tener 5 indicadores, y de esos 5 indicadores tú puedes redactar 3, 4 o 5 preguntas por indicador. Y luego, a partir de las pruebas piloto, tú puedes ir viendo, pues, con cuáles ítems te puedes quedar o con cuáles ítems no te puedes quedar en función, pues, a un pilotaje, ¿no? En función a si discriminan adecuadamente, en función a si son más difíciles o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es básicamente en función a las dimensiones, sino a los indicadores de las dimensiones. Y son esos indicadores los que yo voy a medir. Lo voy a medir a partir de los ítems que yo voy a construir, ¿ya? Y Juan Mendoza dice, ¿los constructos deben tener una cantidad similar de ítems o es independiente de ellos? No entiendo bien la pregunta, Juan. ¿Los constructos deben tener una cantidad similar de ítems o es independiente de ello? Como dije, creo que la respuesta está en función también a lo que yo le contestaba a Juan Carlos antes acerca del número de preguntas, ¿no? Un constructo psicológico, como tú has visto y mencionado al último, puede estar conformado, pues, por muy pocos ítems, ¿ya? 5, inclusive por un solo indicador y por un solo ítem. Pero va a depender básicamente del uso que tú quieras darle al instrumento, ¿ya? Esas son las preguntas que están acá. No sé si alguien me decía que había algunas preguntas en el Facebook. Sí, sí, Magister. Aquí le voy a alcanzar algunas preguntas que están en los comentarios de la transmisión en Facebook. Aquí justamente nos consulta Anders. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la ponencia. ¿Podría ampliar un poco más en la definición sobre análisis de equivalencia? Ya. Las equivalencias pueden ser, por ejemplo, análisis de equivalencias conceptuales o escalares. ¿Conceptuales a qué me refiero? Es decir, si el concepto es entendido de la misma manera en diferentes grupos o en diferentes contextos culturales. Básicamente esto se da también cuando nosotros traducimos un instrumento, ¿ya? Es decir, dentro de un proceso de adaptación. Por ejemplo, si yo quiero adaptar este instrumento que estoy trabajando de miedo al COVID, ¿ya? Entonces lo quiero adaptar del inglés al español, ¿ya? El estudio original tiene una definición específica de miedo, ¿ya? Y si es que esto de la equivalencia conceptual hace referencia a si el miedo al COVID es entendido de la misma manera en Estados Unidos como en Perú, por ejemplo. Para eso se puede hacer de muchas maneras, en realidad, ¿ya? Hasta desde un proceso de invarianza factorial transcultural, ¿ya? Que se denomina, o también desde algo un poco más simple en el cual yo, bajo un formato, me puedo pedir también a algunos expertos en el tema, expertos en ansiedad, por ejemplo, ¿ya? Que en base a la definición que yo le doy, yo le puedo preguntar, oye, ¿sabes qué? Lee esta definición y dime y fundamentame, ¿ya? Si es que desde tu experiencia y experticia en el tema, esta definición puede ser entendida por los adolescentes y jóvenes aquí en Perú, ¿no? Entonces ahí yo estoy haciendo una evaluación de equivalencias a nivel conceptual. Otro puede ser las equivalencias escalares en cuanto a escalas de medición, ¿ya? O sea, de respuesta. Muchas veces nosotros, por ejemplo, eh, tenemos opciones de respuesta como de acuerdo, totalmente de acuerdo, o a veces y casi nunca, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre a veces y casi nunca, ¿no? ¿Cuál es la diferencia específica entre de acuerdo y totalmente de acuerdo? Nosotros podemos suponer que la persona puede entender, pero verdaderamente es así, ¿no? Verdaderamente la persona entiende esa diferencia entre nunca y casi nunca, entre a veces o, o muchas veces, ¿no? Que también he visto algunas escalas que ponen a veces y muchas veces, pero ¿cuál es la diferencia específica entre a veces y muchas veces? ¿No? Todas las personas entienden eso. Entonces también se puede hacer también una evaluación de las equivalencias de esas escalas de respuesta, ¿ya? Básicamente por ahí va el asunto. Muchísimas gracias, profesor. Aquí también tenemos otras consultas. Nos plantean justamente
Principalmente sobre lo comentado en cuanto a los alfas de Cronbach, si es que estos se calculan por dimensión y también qué tan disímiles son respecto a los coeficientes de omega que se comentó. Sí, sí, lo preferible es calcular, bueno, si el instrumento tiene varias dimensiones, es preferible calcular pues el alfa de Cronbach por cada dimensión, basándose en ese supuesto de unidimensionalidad, ¿no? Eh, si hay diferencias en cuanto al coeficiente omega, sí, sí hay diferencias, y en algunos casos tampoco no. Si hay instrumentos que son muy fiables, que en realidad a veces te da el mismo valor si utilizas tú un alfa y un omega, que a mí me ha pasado. Es decir, con un instrumento corto, breve, de 6 preguntas, aplicando ambos coeficientes, el alfa y el omega, me da el mismo valor en realidad, 0.81, 0.81, me da lo mismo. Entonces quiere decir, en este caso, que el instrumento pues, es muy preciso al margen de el coeficiente que tú puedas utilizar, ¿ya? Entonces, puede haberla como no, ¿ya? Yo, dentro de mis investigaciones, prefiero utilizar el coeficiente omega, ¿ya? Porque, bueno, se basa en cargas factoriales, estas cargas factoriales son mucho más precisas, no están determinadas, no están influenciadas por la cantidad de ítems ni por la cantidad de personas, ¿ya? En cambio, el alfa sí, ¿no? El alfa tiende a estar un poco influenciado por la cantidad de ítems que tiene el instrumento, mientras más ítems tiene el instrumento, el alfa va a ser mejor, y también por la cantidad de personas, ¿no? Mientras más personas, también el alfa tiende a tener un valor mayor. El omega tiende a ser más estable en función a la influencia de estas dos características, ¿no? Hay una pregunta aquí otra de Max Jonathan aquí en el Zoom, que dice que si la evaluación de un instrumento puede ser realizada por estudiantes. En realidad sí, ¿no? En realidad sí. Es decir, en algunas universidades la evaluación de un instrumento se considera como un trabajo de investigación y que puede ser utilizado para obtener el título, ¿no? O algún grado académico. ¿Sí? Yo tengo amigos que han optado un grado académico por la validación y construcción de un instrumento. Y hace la semana pasada una tesista en UPC pues se tituló en base a la validación de un instrumento de imagen corporal, ¿no? Entonces es totalmente plausible. Dentro de mi equipo de investigación yo tengo dos señoritas, dos estudiantes, Andrea y Daniela, también de UPC, que trabajan conmigo y que, bueno, que ellas ya tienen 2 artículos publicados, uno de ellos en base a una validación de un instrumento, ¿no? Entonces, sin ningún problema, un estudiante o un conjunto de estudiantes pueden realizar un estudio de validación, eh, siempre teniendo también el apoyo o la guía de un docente, de un investigador que tenga experiencia, obviamente, en la temática. No sé si había más preguntas por ahí. Sí, tenemos una última consulta aquí en el Facebook que nos comenta justamente, buenas tardes doctor, muchas gracias por la ponencia. En algunos casos he notado que a los encuestados se les fuerza a marcar cierta cantidad de opciones por pregunta. Por ejemplo, de la siguiente pregunta con 5 respuestas posibles, marque 3 opciones. Pareciera que se fuerza a los encuestados y he visto muchos cuestionarios que van acorde a ello para establecer sus inferencias sus análisis. ¿Eso estaría bien o cuál es el comentario más o menos al respecto? Un poco. Sí, sí he visto también casos de ese tipo, ¿ya? No está, no está mal, pero creo yo que el problema recaería es decir, no hay ningún problema en función a si tú haces un análisis descriptivo de cada una de las respuestas, ¿no? Es decir, si haces un análisis de frecuencia, por ejemplo, ¿no? De todas las respuestas. Ahora, yo creo que el problema sí radicaría en función a cómo utilizar esas puntuaciones para hacer un análisis psicométrico del instrumento, ¿no? Habría que de repente realizar un tipo de ponderación, ¿ya? De ponderación eh, en base a las puntuaciones obtenidas en ese ítem, ¿ya? Para obtener una sola puntuación y esa puntuación poder utilizarla para hacer los análisis psicométricos, ¿no? Se me ocurre ahorita, ¿ya? No, te mentiría si yo he trabajado psicométricamente con instrumentos de ese tipo. No lo he trabajado, pero sí sé que existen. Yo infiero que básicamente se deben utilizar o
perdón, en esos casos se utiliza más que todo para hacer, como te digo, análisis descriptivo o de frecuencias de respuesta, nada más en función a cada pregunta, más no necesariamente para un análisis psicométrico, ¿no? Repito nuevamente, si se quisiese utilizar para un análisis psicométrico, de repente se necesitaría realizar algún tipo de ponderación o algo, o conversión para obtener un único puntaje en cada instrumento. Ahí sí no estoy muy seguro, pero mi lógica creo que va por ahí. ¿Ya? Juan Carlos, aquí hay una pregunta acá. Juan Carlos Palomino dice, en su experiencia, ¿a partir de qué número de preguntas de un cuestionario ya se puede identificar que la persona responde las preguntas? Podría ser respuestas sesgadas por cansancio o porque era pereza, muy tediosa. Ah, ya. O sea, a partir de qué número de preguntas ya uno puede como identificar si la persona está cansada o no. Hay ciertos procedimientos estadísticos, ya, que creo que en el primer tema que ustedes van a ver acerca de análisis descriptivo o algo por el estilo, creo que lo pueden ver ahí, ya. Pero hay ciertos análisis de datos que nos permiten como que estimar básicamente si la data es adecuada o no para poder hacer un análisis factorial en función a este tipo de casos, ¿no? Pero en realidad no hay un número, es decir, no es que a partir de la pregunta 20 ya uno empieza a cansarse, a partir de la pregunta 40 ya empieza a cansarse. En realidad no hay un número específico. Eso va a depender mucho de la persona en sí, va a depender mucho de la motivación de la persona, va a depender mucho del tipo de pregunta o cómo están redactadas las preguntas. Pueden ser preguntas, por ejemplo, muy tediosas para poder leer y comprender, lo cual va a generar que el cansancio sea mucho mayor. Puede ser preguntas mucho más directas, lo cual va a hacer que la persona, a pesar de que sean varias preguntas, no se canse tan rápido, ¿ya? En realidad va a depender de muchas cosas. No te podría decir, Juan Carlos, que un número específico a partir de la pregunta 20, a partir de la pregunta 40 o a partir de la pregunta 50. Lo que sí se sabe es que pruebas mucho más largas tienen la probabilidad de generar mucho más cansancio en la persona, y ese cansancio va a estar relacionado directamente con el tipo de respuesta que pueda dar, ¿ya? Max Jonathan Palomino dice, en cuanto a evaluación de instrumentos, si otros investigadores utilizan el instrumento y una remuneración a las personas que realizaron. En realidad, no. No hay una remuneración a las personas que realizaron la validación, salvo que de repente tú hayas creado un instrumento y lo hayas publicado por una editorial, ya, como existen algunos casos, ya, hay editoriales que publican test, ya, y que bueno, estos los venden, y que obviamente al venderlos hay cierto porcentaje de ganancia para el autor o autores, ¿no? Pero en realidad, si tú publicas el artículo, es decir, el artículo de la creación y la validación del instrumento, pues no hay ninguna remuneración en realidad en ese sentido, ¿no? Es decir, la idea de poder crear, diseñar o validar un instrumento es que ese instrumento pueda ser utilizado, ¿no? a gran escala, al margen de que pues te pague o no. Bueno, esa es mi perspectiva en realidad, ¿no? Nosotros cuando hacemos esto, hacemos básicamente porque queremos dar instrumentos que tengan pues evidencias psicométricas adecuadas para que puedan ser utilizados, básicamente. Sí, muchísimas gracias, Magíster. Creo que esas son todas las consultas, al menos por el momento. De igual forma, a todos los participantes les invitamos a poder seguir las sesiones del día de mañana y de este fin de semana. Justo mañana tenemos la sesión con el doctor Percy Maita sobre traducción y adaptación cultural de cuestionarios, entonces ahí se va a poder revisar un poco más sobre estos conceptos. Nuevamente agradecerle. Sí. Ese es mi email, por si acaso, tomás.caicho@pn.p, para quien desee algún tipo de consulta. Y bueno, estoy presto a poder ayudarlos en todo lo que pueda. Muchísimas gracias, Tomás. Como le comentaba, de parte del Comité Académico de la Sociedad Científica de San Fernando, le agradecemos muchísimo por la ponencia y también por su asesoría para poder desarrollar esta edición del curso de diseño y validación de cuestionarios en salud. De igual forma, a todos los participantes y a quienes nos siguen a través de la página de Facebook, esperamos poder contar con ustedes en próximas actividades. No sé si tuviera algunas palabras finales, estimado Magister.
No, solamente, bueno, agradecer la oportunidad de poder conversar brevemente con cada uno de ustedes. Espero que, bueno, que esta introducción, digamos así, a algunas temáticas del curso haya sido interesante y ha despertado el interés y algunas preguntas eh, en todos ustedes, y que, bueno, solamente aprovechar el curso y aprovechar, pues, la experticia de cada uno de los expositores que ustedes tendrán, ¿no? Muchas gracias, Marina, a todos ustedes por las preguntas.